Bueno, pues por desgracia hoy, pues eso, lo que he dicho, si no lo acaban los José, trucos de... que me he bebido la última Coca-Cola y tengo sed. ¿Puedes irte a comprar Coca-Cola? Ahí abajo. Ay, cabrón, ¿qué haces? Es que siempre estás bebiendo Coca-Cola, tío. Pues No es puedes que- estar bebiendo Coca-Cola continuamente. o sea. Jope, estamos en Murcia, 40 grados, calor, Bueno, tío. pues ves tú, es que encima tú... Mira. Tú que eres más... No, Sí, mira. Atento. Vale, fíjate bien. No lo pierdas de vista. Sí. ¿Te das cuenta? Mira, incluso te la puedes beber. Está vacía. Vete, ¿verdad? Sí. Sí, que lleva, que lleva. Es Coca-Cola, tío. Está vacía. Ah, qué bueno. Sí, no, pero ya no. Puedo... ¡Ay, qué idea, tío! Ya estamos con la idea. Acojonante, tío. Acojonante. Me voy a la calle, tío. Me voy a la calle, ahí al contenedor. Pero... Me voy al contenedor. ¿Qué va a hacer? Me voy al contenedor, José, vengo ahora. Bueno, pues así en este truco improvisado, mientras que Jairo va a hacer no sé qué al contenedor, mientras bebo la Coca-Cola y explicamos cómo hemos hecho este truco, ¿vale? Nos vemos ahora. Si te gusta lo que estás viendo, haz clic en me gusta, suscríbete y dínoslo en un comentario. Bueno, recordad que para seguirnos en nuestros vídeos y demás, pues tenéis la vía de Facebook y Twitter. Y bueno, recordad también lo de la camiseta y tal, que tenéis aquí el vídeo, aquí, donde, bueno, que seguid el... Joder, tapa la cara. Mirad en el vídeo y recordad que hay un concurso y una camiseta en juego para el tweet que más retweet reciba. Venga. Para hacer este truco vamos a necesitar un vaso, algo para golpear, un alicate en este caso, una lata de Coca-Cola llena, un papel, algo punzante, un alcayate en este caso, y unas tijeras. Importante que el papel tenga una parte que sea negra. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un agujero a la lata, así que cogemos nuestra alcayata o nuestro objeto punzante, lo que queramos, lo colocamos en un lugar en el que no se vaya a ver demasiado, en este caso en este código QR, y golpeamos un poquito para hacer un agujero pequeño, no demasiado brusco. Después vaciamos como un tercio de la lata en el vaso, porque podemos bebérnoslo. Ahora con el vaso debajo vamos a apretar la lata hasta que se quede un poco abollada, no demasiado. Como veis, la Coca-Cola sale a presión, así que tener el vaso preparado, ¿vale? Que debe quedar más o menos así. Ahora tenemos que recortar el papel negro para hacer el agujero, así que tomamos medida y recortamos, fijándonos bien en el tamaño que tiene la boca. Colocamos el trozo de papel que simula el agujero pegado a la boca. Para eso humedecemos un poquito la parte de debajo y lo colocamos encajándolo bien debajo de la anilla, de esta forma. Una vez colocado el agujero, con unos alicates lo que hacemos es doblar un poco la anilla. Primero nos ayudamos con la mano, así, y después con los alicates doblamos un poco hacia arriba para simular que ya ha sido abierta, con mucho cuidado de no abrirla de verdad, porque entonces el truco no va a funcionar. Una vez hecho esto, recolocamos bien el papel que simula el agujero y ya está listo para realizar. Cuando vayamos a presentar el truco necesitamos fijarnos dónde está el agujero. Ahí debemos poner el dedo y agitamos. Bloquearemos así el gas que produce la Coca-Cola al agitarla y la presión hará que la lata se recomponga y se convierta de nuevo en una lata sin estropear. Después nos llevamos el agujero, el papel que simula el agujero con disimulo cuando vayamos a abrir la lata. Y abrimos la lata finalmente, intentando que se escuche el sonido de la presión de la Coca-Cola, el gas al salir, así. Incluso podremos beberla y ver qué tiene contenido. Bueno, pues ya habéis visto cómo...
aquí no. Pero... ¡Ey, tío! ¡Que ya está! ¿Qué hace? Que, he liado una abajo, que mira, que se me ocurrió, como haces así, con las latas estas ¿Qué de... llevas ahí? Pues las latas del contenedor. Me he pegado con un rumano, tío. ¿Qué dices? Que me he pegado con un rumano, tío. ¿Pero para qué quieres tú esa basura? Si ya se lo a esta gente que no la ve, Pero, una jo, cosa. porque como has hecho el truco este de la lata de Coca-Cola, pensé, digo, esta es la mía, cojo todas las latas de Coca-Cola y tal. Mira, estaba el rumano de la chatarra, ese que va con el carro, Sí. que siempre lleva el carro lleno. Sí. Pues ya ves, tú, se me ponía allí, no, chatarra es mía, me agarré el mocho este, tío, empecé a pagar Vale, ahí lo he dejado. para. Ahí lo he dejado. Vamos. Te lo juro, he pillado lo menos, mira, José, igual van 25 latas aquí. ¿Para qué quieres las latas, a ver? Para que me las lleven de Coca-Cola y las vendemos, o yo qué sé, tío, hacemos algún invento nuevo o ya está. No, pero eso es lo que te pasa, es que te has ido a buscar latas justo cuando estaba explicando cómo se hacía el truco. Porque es un truco. ¿Una engañifa? No, jo. ¿Eso es engañifa? No, engañifa no es un truco de magia, que ya saben los suscriptores cómo se hace, que es muy sencillo. Vale, pues me llenas ahí, No se puede, no funciona así. La lata no puede estar vacía, tiene que estar llena antes de... Pero si yo la lata que cogí, pero... Ya estás jugando, mira, José, me estás matando la ilusión, pero ¿por qué me mata la ilusión, José, con estas engañifas? Di al principio, no, esto que vamos a hacer es otro engaño. Un engaño tal, no, eso yo he llegado ya tal. José, que he dejado el rumano allí a lo del contenedor, yo no sé lo que puede pasar. Ahí lo he dejado, yo creo que me han visto dos vecinos, pero Bueno, no he mira, ido pues, corriendo. aprovechando que tienes que volver a tirar eso al contenedor, va, le pides perdón y te arreglas con él. Perdón, si le pegué una malla de palos, ¿cómo perdón? En fin, bueno, pues como vosotros lo habéis visto, si quieres cuando subamos el vídeo ves cómo se hace y aprendes que es muy Joder, fácil. tío, que me he metido en el contenedor y todo, tío. Nos vemos en el próximo vídeo de No Solo Magia. Bueno, pues ya está, seguimos con las engañifas. Entonces, qué peste hecha, macho.